titulado El camino a Emaús. El camino a Emaús. Y vamos a comenzar en Lucas capítulo 24 y versículos del 13 al 35. Así que vamos a leer bastante. Para aquellos que no leyeron la Biblia esta semana, vamos a leer bastante en este día para ir avanzando en nuestra lectura bíblica. ¿Estamos listos? Si está listo, diga estoy listo. La mitad. Si no está listo, diga espéreme. Ok, vamos a esperar. ¿Listos? ¿Ya? Ok. Dice la palabra de Dios de esta manera: aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, preguntó. Se detuvieron cabizbajos. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, preguntó. Ellos respondieron: lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días de que sucedió todo esto, también algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombradas. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que les había aparecido unos ángeles quienes les dijeron que Él está vivo. Algunos de nosotros, de nuestros compañeros, fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. ¡Qué torpes son ustedes!, les dijo. Y qué tardos de su corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces comenzaron por Moisés y todos los profetas. Les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron: quédate con nosotros que está atardeciendo, pronto será de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? Al instante se pusieron en camino
y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le apareció a Simón. Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. La palabra de Dios. El camino a Emaús es una historia que tenemos que tener mucho cuidado de no apresurarnos de ver lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar a través de este camino. El camino a Emaús, si vemos profundamente, vamos a encontrar algunos tesoros que están escondidos en estas escrituras, que creo que nos ayudan en nuestra humanidad de cómo navegar a través de la decepción, a través de quebrantamiento, de navegar a través de momentos donde hemos perdido esperanza. Una de las cosas importantes del camino a Emaús es que cuando leemos la historia, tenemos que tener cuidado de no leerla superficialmente, porque si le leemos superficialmente, no vamos a entender lo que verdaderamente el autor Lucas quiere decirnos con esta historia. Es una de las historias que los últimos días ha estado conmoviendo mi corazón. Y la razón por qué ha estado conmoviendo mi corazón es porque hay una comparación de este camino a Emaús a nuestra humanidad. Y por favor, permítame unos minutos para explicarle esto. Lo primero que vemos, hay tres cosas que podemos descubrir en el camino a Emaús. Creo que hay tres cosas que podemos describir en esta historia en el camino de Emaús. Número uno, lo primero que podemos descubrir es que cada uno de los que estamos aquí somos seres humanos quebrantados. Cada uno de los que estamos aquí somos seres humanos quebrantados. Nuestra historia de nuestra humanidad comienza con el quebrantamiento y la decepción humana. Todos los que estamos aquí hemos de una manera u otra atravesado momentos tan difíciles en nuestra vida que hemos llorado, hemos dolido. Algunos están en ese camino en este momento. Nuestra humanidad es frágil y no importa si eres rico, si eres pobre, si eres educado, si no tienes educación, si vienes de una buena familia o de una mala familia o no muy buena familia. Cada uno de los que estamos aquí hemos pasado el quebrantamiento. Nos podemos identificar con estos dos discípulos en esta historia, y le digo por qué. Estos dos discípulos están regresando de Jerusalén y están en el camino a Emaús, su casa. Y mientras ellos van caminando a Emaús, van hablando el uno al otro de la decepción que están sintiendo por el dolor
de la decepción que acaban de transcurrir y ver. Ellos pensaban, estaban con la esperanza de que este Jesús, Él era el que los iba a liberar del imperio romano. Ellos tenían toda su confianza. Este es ese Jesús que nos va a traer libertad. Toda su esperanza, todo su anhelo, todos los sueños que ellos comenzaron a tener, sabiendo que este Jesús era el que los iba a redimir y sacar de la opresión del imperio romano. Pero de repente algo comienza a suceder en su vida cuando lo ven crucificado y Él muere. Su corazón se decepciona de tal manera que se regresan a la casa y ahora están hablando el uno con el otro. Creo que cada uno de los que estamos aquí en un momento de nuestra vida hemos tenido anhelos y sueños en el cual no han salido como nosotros planeamos. No me diga amén, nomás así, levánteme la ceja como que. Cada uno de nosotros que estamos aquí, de una manera hemos sentido el dolor de una manera, el dolor del abandono, el abandono de un padre, el abandono de una madre, el abandono de un esposo, de una esposa. Cada uno de los que aquí hemos sentido el dolor del rechazo, o hemos sentido el dolor de una pérdida. Cada uno de los que estamos aquí sentido algo que se nos que se rompe de nuestro corazón. Quizás tú estás aquí y en un momento de tu vida tú nunca conociste a tu padre y creces con ese espíritu de abandono. Otros han crecido con su padre, pero se han sentido que aun cuando su padre está en casa, te sientes invisible. Un día estaba hablando con un amigo acerca de unos asuntos de cómo crecimos y hubo unos años en donde la relación con mi padre y yo no estaba bien, y yo estaba compartiendo con él y enseñándoles mis cicatrices y enseñándoles todos mis dolores. Estaba abriendo mi corazón acerca de la relación con mi padre y todo eso, y la familia y la iglesia y todas mis heridas, y ahí estaba yo nomás. Y cuando estamos hablando en esa conversación, un amigo se puso bien oscuro rápido en esa conversación. Dice: por lo menos tú tuviste padre. Y me quedé yo así y dije: no sé qué es peor, el abandono del padre o el rechazo del padre mientras estás en casa. No sé qué es peor. Lo que sí tuvimos en común es que hemos dolido. Hay quienes aquí han sentido el dolor quizás de pérdida. Has tenido que enterrar a alguien antes de tiempo, y oraste y ayunaste y creíste, pero el Señor aún se los llevó, y has sentido el dolor de esa separación. Hay quienes están aquí que han sentido el dolor de no poder ver a un bebé nacer, porque estabas embarazada, pero perdieron el bebé. Y te acercas a familiares y te acercas con personas y te dicen: yo entiendo cómo te sientes. Y la verdad es que muchas veces decimos cosas que no entendemos, la verdad no entendemos. Pero ellos en su querer ayudarte hablan y dicen cosas, pero la verdad es que para ti era más que solamente perder un bebé. Tú ya tenías planes
Algunos ya habían pintado un cuarto. Otros ya habían comprado una cuna y ahora el dolor de tener que regresar todo eso. Estoy hablando cosas humanas. Algunos han tenido el abandono de un esposo, una esposa que cuando las cosas no fueron, tú nunca te casaste con la idea de divorciarte. Sin embargo, el dolor de eso te quebró, te quebrantó. Eso es la humanidad. Eso es el dolor de sentir la humanidad, el peso de eso. Y cuando estos dos hombres están hablando, nos están enseñando que ellos también tenían una idea de lo que su vida iba a ser. Tú no pensabas tener que enterrar a un hijo. Tú nunca pensabas tener que enterrar a un ser querido. Tú no estabas pensando, planeando que ibas a tener que firmar documentos de divorcio. Tú no estabas pensando que ibas a perder la casa. Tú no estabas pensando que ibas a perder más de lo que has ganado. Tú no estabas pensando eso. Pero de repente la palabra de Dios dice que mientras ellos están en su quebrantamiento, Jesús se acerca al camino de ellos. Jesús se acerca a ellos en su quebrantamiento. Y cuando ellos van caminando, Jesús va hablando con ellos. Hay tres niveles o tres diferentes maneras de que el ser humano es quebrantado. Puedes sentir el quebrantamiento de un corazón. Puedes sentir el quebrantamiento mental. Y puedes sentir el quebrantamiento espiritual. Hay tres maneras de quebrantamiento en nuestra humanidad: nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu. Nuestro corazón, ¿cómo es el quebrantamiento de nuestro corazón? Es un dolor profundo por pérdida. Un dolor profundo por pérdida. ¿Cómo es el quebrantamiento mental? El quebrantamiento mental viene del trauma. Cuando eras pequeño, cuando eras pequeña, viste algo que no deberías de haber visto. Experimentaste algo que no deberías de haber experimentado. Te llevaron a un lugar que tus ojos no deberían, y robó tu niñez, robó tu lo más íntimo de tu ser, lo robó. Eso es trauma. Y el quebrantamiento espiritual es el espíritu o una desesperación por la voluntad quebrantada. Esas son las tres niveles de quebrantamiento. Y no me importa cuál está aquí o los que me están viendo, todos hemos pasado por una de esas. Todos. Sin embargo, mientras ellos están en ese quebrantamiento, Jesús se acerca al camino de ellos. Y mire lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 34:18. Salmo 34:18 dice: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. ¿Qué significa esto? Que Jesús está más cerca de lo que tú puedes pensar cuando estamos quebrantados. Que hay momentos que la verdad es que Dios usa nuestro quebrantamiento para acercarnos a Él.
Lo voy a decir una vez más. Dios usa nuestro quebrantamiento para acercarnos a Él. Es más, la mayoría de los que estamos aquí porque un día reconocimos que estábamos quebrantados y necesitábamos a Jesús en nuestra vida. Estábamos cansados del mismo quebrantamiento una y otra vez, pero en ese quebrantamiento Dios lo usó para dirigir nuestra vida y nuestro corazón una vez más hacia Dios. No sé si tengo 2 o 3 testigos que cuando tú llegaste, tú no llegaste oliendo bien y mirando bien y vestido bien. Llegaste quebrantado de corazón, de mente y algunos de espíritu. Pero cuando te acercaste a Jesús, algo comenzó a cambiar en tu vida y en tu corazón. Una de las cosas que el quebrantamiento hace es que cambia la dirección de nuestra vida. El quebrantamiento cambia la dirección de nuestra vida. En Hechos 27 hay una historia que habla acerca de Pablo. Pablo estaba como prisionero, pero tenía que llegar a Roma. Y en Hechos 27, Pablo está en una barca, está en un barco con 276 prisioneros más. Y de repente viene una tormenta. Y cuando la tormenta viene, comienza a romper el barco. Y todos los que están en la barca comienzan a temer porque dicen: este día ya morimos todos. Pero Pablo les dijo a todos los prisioneros que están allí: si quieren salvar su vida, acérquense a mí, porque sea como sea, yo voy a llegar a Roma. Porque yo tengo un propósito y un llamado para llegar a Roma. Y dicho y hecho, dice la Biblia que el barco se hizo pedazos, pero cada uno de los prisioneros agarró un pedazo del barco y comenzaron a flotar y flotaron hasta que llegaron al destino que Dios tenía para Pablo. ¿Qué es lo que quiero decir? Que hay momentos que Dios va a usar cosas quebrantadas, y tu quebrantamiento, si tienes que flotar hasta que llegues a tu destino, flota hasta que llegas a tu destino. Hay algunos que cuando reconocen el poder de Dios se ponen de pie y comienzan a aplaudir. Y la razón que nos ponemos de pie y aplaudimos es que un día ni siquiera nos podíamos parar, estábamos arrastrándonos, pero cuando pensamos en dónde estábamos, de dónde Dios nos sacó, yo me pongo de pie y aplaudo a Dios por la victoria que Él me ha dado. Usó mi quebrantamiento para llevarme a mi destino. No sé si hay alguien aquí en este día. Yo no era el que soy ahora. Si me hubieras visto hace un año, yo no estaba en mi mente. Si tú me hubieras visto hace 2 años, mi matrimonio no estaba bien. Pero Dios usó mi quebrantamiento para dirigirme a Él. Te voy a dar 10 segundos para darle a Dios una alabanza, como que algo sucedió cuando Jesús me encontró en el camino a Emaús. El quebrantamiento me vuelve a dirigir, cambia la dirección. El quebrantamiento cambia la dirección de
la mayoría de aquí no estuviéramos aquí si no fuera por ese quebrantamiento. La mitad de ustedes van a admitirlo, pero la otra mitad está mintiendo. Usted no estuviera aquí si no fuera por ese problema que tuvo. Usted no estuviera aquí si no fuera por ese dolor que sintió. Usted no estuviera aquí, no estuviéramos aquí si no hubiéramos visto la mano de Dios. Y el quebrantamiento cambió la dirección de nuestro corazón. La segunda cosa, ya que estamos en el tema, la otra cosa que el quebrantamiento hace es que el quebrantamiento libera nuestra adoración. El quebrantamiento libera nuestra adoración. Le voy a decir otra vez: nuestro quebrantamiento libera nuestra adoración. Lucas capítulo 7 versículos 37 al 38 nos habla de una historia y dice así: y he aquí una mujer que estaba en la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro de aceite aromático y se puso a su lado, pies detrás de él, llorando. Y ella comenzó a lavarle los pies con sus lágrimas y se los secó con el cabello de su cabeza y besó sus pies y los ungió con el aceite fragante. ¿Sabe por qué esta mujer quebró el frasco de alabastro y se lo derramó delante de Jesús y sus pies? ¿Sabe por qué esta mujer no le importó su reputación estar delante de los pies de Jesús besándole los pies? Porque esta mujer había estado quebrantada, pero cuando ella tuvo un encuentro con Jesús, ella derramó el perfume, lo más costoso, lo de más valor que ella tenía, lo abrió y lo puso delante de Jesús, porque ella dijo en ese día: nada en mi vida vale más que Jesús, y si esto es lo que yo tengo, esto es lo que yo le voy a dar. Hay veces que la gente te va a decir: ¿por qué aplaudes? ¿Por qué gritas? ¿Por qué brincas? ¿Por qué adoras? Es que yo estuve quebrantado un día, pero tuve un encuentro con Jesucristo. My God, yo no sé si hay alguien en este día que reconoce lo más valioso que yo tengo en mi vida es a Jesucristo. Me pueden quitar todo, pero mientras tengo a Cristo, lo tengo todo. Por eso grito, por eso danzo, por eso aplaudo, por eso levanto mi voz, porque un día ni siquiera me podía parar, yo me estaba arrastrando por el suelo, pero cuando tuve el encuentro con Jesucristo, Él me dio victoria. My God, te voy a dar 10 segundos para todos aquellos que tienen una alabanza en su boca, que tienen un grito en su vientre, que tienen algo en su alma. Te voy a dar 10 segundos de mi predicación para que le des gracias a Dios. Por eso el salmista dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. A veces, hay veces que me quiero calmar poquito cuando predico. La verdad, me quiero calmar. Quiero ser uno de esos que
tranquilo, y cuando hacen los videos así bien tranquilo, y cuando usted lo ve en el Facebook así bien tranquilo, y Cristo te ama, y luego así la musiquita atrás y todo eso. Y hay veces que quiero, pero cuando pienso en Cristo, cuando pienso en toda su provisión, cuando pienso en toda su bondad, cuando pienso en lo bueno que Él ha sido conmigo, solamente tengo un volumen, y ese volumen le vamos a dar. Esta no es esa iglesia calladita. Esta es la iglesia que reconoce que Dios es soberano, que Dios es más que bueno, que Dios es misericordioso. Por eso te doy 10 segundos para darle la gloria. ¿Por qué? Porque está reconociendo. Cuando pienso en todo lo que Dios ha hecho, yo no puedo estar ahí calladito. Necesito abrir mi boca, gritar, cantar, aplaudir. Cada vez que yo aplaudo, estoy diciéndole amén, Señor, amén, así es, Señor. Cada vez que yo aplaudo, le estoy diciendo sí, Señor, tus promesas son sí y amén en mi vida. Cada vez que yo pienso, tengo que pisar mi pie. ¿Por qué? Porque el Dios que me ama apasionadamente, y yo le devuelvo mi alabanza de esa misma manera. I wish I was quiet. Aquí está, tranquilo. Me dicen los muchachos que se nos hace difícil hacer los videos porque se grita mucho, pastor, y luego yo no lo hago por los likes. Yo no lo hago por los deditos gordos así para arriba. No. Yo lo hago para exaltar el nombre de Dios. Un líder me dijo un día, no me lo dijo a mí directamente, lo dijo a alguien más. Dijo, no líder de aquí no, de otro lugar, de aquí no. Dijo, es que todo eso no es necesario. Todo eso no es necesario. Es más, lo dijo de la iglesia, no de mí. Es de esa iglesia que está ahí en la esquina. Así lo dijo en su prédica. Y no voy a decir quién es, pero esa iglesia que está en la esquina, todo eso, todo de cómo cantan y las luces y gritan, y grita el pastor y está sudando y escupiendo a medio mundo. Todo eso no es necesario. Y yo, cuando yo me enteré, dije, quizás no es necesario para él, pero esta es la única manera que yo puedo agradecerle todo lo que Él ha hecho en mi vida. Yo voy a gritar, voy a aplaudir, voy a pisar mis pies, voy a danzar. Y súbale al volumen, y súbale, dice la palabra de Dios, a todo lo que respire, todo lo que respire, todo lo que respire, todo lo que respire, alabe el nombre del Señor. Si tú estás respirando, es por la gracia y la misericordia de Dios. Grita un aleluya, grita, porque mi quebrantamiento libera mi adoración. Vamos a seguir. ¿Podemos dar un segundo al número 2? ¿Sí? Revise con su vecino a ver si está bien su vecino. Dígale que no corra, que se va a poner bien bueno ahorita. La segunda cosa que vemos en el camino a Maús. ¿Estamos acá? La segunda cosa que vemos en el camino a Maús. La segunda cosa que descubrimos. Descubrimos la gracia de Dios en nuestra vida. Descubrimos la gracia de Dios. ¿Por qué la gracia de Dios, pastor? Porque estos dos discípulos no estaban buscando a Jesús. Es más, podemos ir más profundo. Estos dos discípulos ya habían perdido la esperanza en Jesús. ¿Te puedo ser honesto?
Tú no has sentido dolor hasta que has tenido que cuestionar si Dios existe o no. Todos los religiosos. A mí me enseñaron, no cuestiones a Dios, nunca cuestiones a Dios. Y me di cuenta que en mi humanidad a veces le voy a preguntar, ¿por qué? ¿Cuándo? ¿De veras? ¿Por qué a él y a mí no? Si tú no has sentido dolor hasta que eso ha tenido, pero la gracia de Dios, aun cuando tú has perdido esperanza en Él, Él se acerca a ti en el camino. Ellos no estaban buscando a Jesús. Ellos ya habían perdido la esperanza en Jesús. Estaban decepcionados. Y le comienzan a hablar, decir a Jesús, ellos no reconocían a Jesús, no lo reconocían. Caminando con Jesús no lo reconocían. ¿Puedo hablar poquito de esto? Hay momentos que el dolor es tan severo. Hay momentos que el dolor es tan fuerte que no te deja ver que Jesús está contigo. Tú no has sentido dolor hasta que has sentido eso. Te haces la pregunta, ¿de veras Jesús estás aquí? Pero la gracia de Dios dice, aunque tú has perdido esperanza, yo sigo siendo fiel. La Biblia nos enseña, nos dice, aun cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. En otras palabras, Él no ha cambiado su opinión acerca de ti, aunque tú en momentos has cambiado tu opinión acerca de Él. Él no cambia su opinión acerca de ti. Es la gracia de Dios. Y la gracia de Dios los encuentra en su confusión. La gracia de Dios los encuentra en su decepción. La gracia de Dios los encuentra en su humanidad. La gracia de Dios, y camina la gracia, comienza Jesús a caminar con ellos. Porque Él ha estado con nosotros, aun cuando no lo podemos ver y no lo podemos sentir. Ellos no estaban buscando a Dios, pero Dios vino a buscarlos a ellos. Mire lo que dice Isaías 57:15. Porque así dice el alto y el sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es santo. Yo habito en lugar alto y santo. Vamos a pararnos ahí. Un momentito. Eso se escucha medio lejos, ¿no? ¿Ya? ¿No? Cuando yo estaba leyendo, dije, oh my goodness, está hasta allá. Yo soy el Altísimo, el sublime, cuyo nombre es santo, el que habito en la eternidad. Pero mire lo que dice, y también con el contrito y humilde de espíritu. Watch this. ¿Qué significa esto? Que Dios es Dios en los altos
pero también está contigo en los bajos. No sé si eso alegra tu corazón de saber que Jesús no solamente está en los momentos altos, pero también está contigo en los momentos bajos. Y luego mira lo que dice. Y dice, para revivir. Para revivir. Para reavivar el espíritu de los humildes y para reavivar el corazón de los contritos. En otras palabras, cuando estás en lo bajo, donde los sueños se murieron, donde la esperanza se acabó, Dios dice, yo bajo a donde tú estás. ¿Para qué? Para revivir la esperanza y los sueños que tú pensabas que estaban muertos. Cuando la gracia, my God, de Dios comienza a caminar contigo, no es solamente para acompañarte en el dolor, sino para reavivar la esperanza de que Dios no ha terminado contigo. Dios no ha terminado con tus hijos. Dios no ha terminado con tu matrimonio. Dios no ha terminado con tu familia. Para reavivar. La Biblia dice que cuando ellos estaban caminando con Él, iban caminando, y algo estaba pasando en su corazón mientras Jesús estaba hablando con ellos. No nos damos cuenta hasta después, pero algo estaba pasando mientras Jesús comenzó a hablar. De repente, todo lo que estaba muerto, la esperanza, todo lo que ellos estaban creyendo, las mentiras del enemigo, que esto ya acabó, que esto ya se terminó. De repente, cuando Jesús te encuentra, cuando la gracia de Dios te encuentra, comienza a avivar algo en tu corazón. Y la Biblia dice que finalmente llegan al final del camino. Y cuando llegan al final del camino, la Biblia dice que Jesús se hizo como que Él iba a seguir adelante. Así dice, Él iba a seguir adelante. Pero de repente ellos le dicen, hey, Jesús, espera un momento, ¿a dónde vas? Y Él dice, pues yo voy a seguir mi camino. Y ellos le dicen, está a punto de oscurecerse, quédate con nosotros. ¿Así dice? Sí, ahí tiene usted la escritura. Ya va a oscurecer, quédate con nosotros. Eran las 2 de la mañana, no podía dormir anoche. El Espíritu Santo me dijo, vuelve a leer esa parte. Ya se atardecía, quédate. Vuelvo a leer, Roberto, lo volví a leer. Ya se atardece, se va a poner oscuro. Quédate con nosotros. Léelo otra vez, lo leí hasta que se me prendió el foco. Ellos no estaban hablando de un momento en el día. Ellos estaban hablando de las tinieblas que estaban por entrar a su corazón. Así como cuando el dolor llega y tú has escuchado que la gente dice, está en un lugar oscuro. ¿Has escuchado eso? Algunos de ustedes han estado en un lugar oscuro. Y ellos le dicen a Jesús, estamos a punto de entrar a un lugar oscuro, quédate con nosotros. Y lo que me encanta de Jesús es que Él no le tiene miedo a tu oscuridad. Y la Biblia dice que Él entra a la casa y se sienta con ellos. Y cuando se sienta con ellos, la Biblia dice que en esa oscuridad, oh my God,
¿Podemos hablar poquito de eso? Dios es experto en los momentos oscuros. Él sabe crear nada, algo de la nada. Él toma la oscuridad y le pone luz. No hay sombra de variación en Él. O sea, Él es más grande que tu oscuridad. Y cuando ellos lo invitan a la oscuridad, Jesús entra. ¿Qué es lo que esto significa? Esto significa que Jesús no tiene miedo a los momentos oscuros de tu vida. Él entra y se sienta contigo y comen. La Biblia dice que Él toma el pan, se sienta a la mesa con ellos. Vamos a entrar a la tercera parte. No pensaba que iba a llegar, pero ya vamos llegando. Toma el pan. Watch this. Toma el pan, lo bendice, lo quiebra, lo parte y se los da. Toma el pan, lo bendice, lo parte y luego lo da. Una vez más, toma el pan, lo bendice, lo parte y luego lo da. Nuestra vida, una vez más, toma nuestra vida, nos bendice, nos parte y luego nos da. Pastor, yo estoy tan quebrantado. Dios no puede usarme a mí. Es que no has entendido que en la tierra, en el mundo, cuando algo está quebrantado, ya no sirve. ¿Sabías eso? Cuando algo está quebrado aquí en la tierra, ya no sirve. Se quebró. Pero en el reino no es hasta que estás quebrantado que puede ser útil para poder dar. ¿Qué significa esto? Me siento la presencia de Dios así bien fuerte. ¿Qué significa esto? Punto número 3 que descubrimos en el camino a Emaús. Descubrimos redención. Descubrimos redención. ¿Qué es redención? Redención es pagar por algo que se ha robado o se ha dado para devolverlo una vez más. Eso es redención. Redimir. Pagar un precio por algo que se ha quitado. ¿Cómo es que descubrimos redención? ¿Qué es lo que la redención nos enseña en el camino a Emaús? La redención nos enseña que como comienza, no determina cómo terminamos. Voy a decir otra vez. La redención nos enseña que como comenzamos, no determina cómo vamos a terminar. Una vez más, la redención nos enseña que como comenzamos no significa que así vamos a terminar. ¿Por qué? Porque Dios va a tomar nuestra historia, la va a redimir y todo lo que estaba mal lo va a hacer para bien. Tu historia a lo mejor es una historia de abandono. Quizás tu historia es una historia de pérdida.
Quizás tu historia es una historia de que no viniste de la familia perfecta. Quizás tu historia es de trauma, pero así comenzó la historia, pero así no va a terminar. ¿Por qué? Porque Cristo con su sangre va a redimir lo que el diablo quiso hacer para mal. Dios lo va a volver para bien. Dije, Dios no ha terminado contigo. Tu historia tiene redención. Tu vida tiene redención. Tu historia no termina triste. Tu historia termina con el puño arriba. Victoria sobre victoria. Gracia sobre gracia. Pastor, mis hijos no tienen esperanza. No te des por vencido. Dios va a redimir esa historia. Y cuando tus hijos regresen a casa, cuando tus hijos regresen al Señor, tú vas a ser un testimonio de la redención de Dios y cómo Dios usó tu vida para regresar el corazón de tus hijos a Dios. ¿Cómo va Dios a usar mi vida, mi situación? Cuando partió el pan y comieron el pan, entonces lo vieron. Watch this. La Biblia dice que no fue hasta que comieron el pan que sus ojos fueron abiertos. Una vez más, no fue hasta que comieron el pan que sus ojos fueron abiertos. Jesús declara de él mismo: yo soy el pan de vida, y el que come de mí, dice, jamás volverá a tener hambre. Cuando ellos comen del pan, tipo y figura Jesús, cuando ellos toman a Jesús, los ojos de la revelación de quién es se les abren. Jesús se desaparece. Tengo que terminar. Jesús se desaparece en ese momento, en ese instante, y ellos en ese mismo momento regresan al camino de donde Jesús los encontró. Pero ahora vienen con una historia diferente. Ahora vienen con una historia de redención. Llegamos tristes, cabizbajos, agüitados, como usted quiera decirle, pero regresamos con una historia de victoria. Lo hemos visto, lo hemos encontrado. Jesús existe, Jesús vive. Antes lo dudabas, pero después del quebrantamiento y la gracia y la redención, no hay diablo en el infierno ni fuera del infierno que te puede convencer que el Dios que tú sirves no existe. ¿Por qué? Porque tuve un encuentro con Él en el camino a Emaús. Venía quebrantado, pero cuando comí del pan de vida, mis ojos fueron abiertos y ahora puedo ver que Él siempre estuvo conmigo en mi quebrantamiento. Y ahora puedo agradarme, ahora puedo agradar a Dios, ahora puedo gritar, ahora puedo danzar, ahora puedo alabar, porque me di cuenta, Él siempre estuvo conmigo. Yo quiero decir a esa persona que está quebrantado: Dios está más cerca de lo que tú piensas. La historia de mi redención sucede cuando regreso a Emaús. Ahora ellos regresan y llegan otra vez a Jerusalén. Es más, me di cuenta, de acuerdo a algunos teólogos, que nadie sabe dónde está Emaús. Imagínense, la Biblia habla de una ciudad que los teólogos no saben ¿en dónde está esa ciudad? O sea, tratan como que estuvo por aquí o por acá. Así dice, cuando usted lee, ¿dónde estuvo Emaús?
Unos opinan que acá, otros opinan que allá, pero no hay algo definido, no saben. Y cuando yo leí esto, el Espíritu Santo me dijo: es que Emaús no es un lugar, Emaús es un encuentro. Emaús es una experiencia, no es un lugar. Es el momento donde tú y yo tenemos el encuentro con Jesús, y nuestra humanidad se encuentra con la divinidad de Jesús, y Él redime cada uno de nuestros quebrantamientos. Puedes ponerte de pie en esa tarde.